Eres la palabra en vida, antes del mundo crear. Cada estrella y planeta hecho por tus manos fue. Toda la creación se une al sonido de tu voz. Que los cielos, mar y tierra de tu gloria canten hoy. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Desde el cielo descendiste para el hombre rescatar. Te privaste de la gloria por la angustia de la cruz. Tu oración sació al hambriento y tu voz calmó el mar. En silencio tú sufriste y el cautivo y libre es. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Se declara tu victoria, a la muerte derrotó. Ascendiste hasta el cielo, adoptando al pecador. Intercedes por los tuyos, hijos de cada nación, cada tribu, cada lengua, tu amor proclamará. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Eres la palabra en vida, antes del mundo crear. Cada estrella y planeta hecho por tus manos fue. Toda la creación se une al sonido de tu voz. Que los cielos, mar y tierra de tu gloria canten hoy. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Desde el cielo descendiste para el hombre rescatar. Te privaste de la gloria por la angustia de la cruz. Tu oración sació al hambriento y tu voz calmó el mar. En silencio tú sufriste y el cautivo y libre es. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Se declara tu victoria, a la muerte derrotó. Ascendiste hasta el cielo, adoptando al pecador.
hijos de cada nación, cada tribu, cada lengua, tu amor proclamarán. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Tú eres digno de ser glorificado y exaltado por siempre, Cristo. Que toda la creación proclame tu nombre, Jesús. Bendito y alabado seas hoy, Jesús. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Al Padre alabad, al Hijo load, a Dios cantar, al Santo Espíritu adorar, a Dios celebrar. Al Padre alabad, al Hijo load, a Dios cantar, al Santo Espíritu adorar, a Dios celebrar. Al Santo Espíritu adorar, a Dios celebrar. Al Santo Espíritu adorar, a Dios celebrar. En tus misericordias cantaré por siempre, por siempre. En tus misericordias cantaré
Gloria, gloria sea tu nombre, Jesús. Grande eres en maravillas, en cambiar las vidas, Cristo, en traer salvación. Por eso tu nombre es grande por sobre toda la tierra, Jesús. Aleluya sea tu nombre, Cristo. Bendito, bendito eres tú, Jesús. Nos gozamos en cantarte, bendecir tu nombre, Jesús. Aleluya, hosana, cantemos ante el Rey. Aleluya, hosana, nuestra alabanza a Él. Aleluya, hosana, el Cordero es Jesús. Aleluya, hosana, Él es el gran yo soy. Postrémonos ante Él, honremos y adoremos a nuestro Rey, dancemos ante Él. Aleluya, hosana, cantemos ante el Rey. Aleluya, hosana, nuestra alabanza a Él. Aleluya, hosana, el Cordero es Jesús. Aleluya, hosana, Él es el gran yo soy. Postrémonos ante Él, honremos y adoremos a nuestro Rey, dancemos ante Él. Postrémonos ante Él, honremos y adoremos a nuestro Rey, dancemos ante Él. Aleluya, hosana, cantemos ante el Rey. Aleluya, hosana, nuestra alabanza a Él. Aleluya, hosana, el Cordero es Jesús. Aleluya, hosana, Él es el gran yo soy. Postrémonos ante Él, honremos y adoremos a nuestro Rey, dancemos ante Él. Postrémonos ante Él, honremos y adoremos a nuestro Rey, dancemos ante Él. Postrémonos ante Él, honremos y adoremos a nuestro Rey, dancemos ante Él. A nuestro Rey, dancemos ante Él. A nuestro Rey, dancemos ante Él.
toda la tierra Él es Rey, sobre toda la tierra Él es Rey. Al Señor sea la gloria, sobre toda la tierra Él es Rey. Al Señor sea la gloria, sobre toda la tierra Él es Rey. Sobre toda la tierra Él es Rey. Sobre toda la tierra Él es Yo exalto al precioso Cordero de Dios, al que vive y reina, vive y reina en mi corazón. Yo adoro al precioso Cordero de Dios, al que vive y reina, vive y reina en mi corazón. Yo le amo, al precioso Cordero de Dios, al que vive y reina, vive y reina en mi corazón. Vive y reina en mi corazón. Vive y reina en mi corazón. Buenos días, que Dios les bendiga a todos. De nueva cuenta, gracias a Dios que estamos aquí, a través de este medio, buscándole, dándole gracias, adorándole. Es momento de pasar a lo que tiene preparado para nosotros en la palabra, en la escritura. Quisiera, antes de empezar el tema que hoy tenemos preparado, que le podamos pedir a Dios de una manera sencilla, de una manera de corazón, de una manera limpia, que nos ayude
que nos dé gracia esta mañana para expresar la palabra y para escucharla, que nos dé realmente la ayuda del Espíritu, porque sin ello nos sería imposible exponerla debidamente y entenderla con el corazón. Así es que vamos a orar y vamos a pedir de su ayuda. De veras, Señor, gracias. Gracias que eres bueno con nosotros, Señor, que nos concedes de tu misericordia una vez más. Ayúdanos esta mañana, Señor, y concédenos de tu gracia, para que tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana lo he titulado La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios da vida. Para ello quisiera empezar leyéndote un pasaje de la Escritura en el libro de Job, en el capítulo número 2, versículo número 4. Lo que nos interesa es la última parte de este pasaje, pero te lo voy a leer todo. Dice, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. La última parte, hacemos énfasis en ello. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Es algo que Satanás conoce muy bien. Lo que el hombre cuida, lo que más le interesa al hombre es conservar su vida. Y aquí Dios le estaba permitiendo provocar a que Job cayera. Le decía, tócalo, toca su carne y sus huesos y verás si no blasfema. Te obedece y te guarda los mandamientos y te honra porque le das todo lo que quiere, todo lo que necesita. Lo cuidas, lo sostienes, pero tócalo, toca su carne, toca sus huesos y verás si no blasfema en tu misma presencia. Y Dios le autoriza, dice, está bien, está en tu mano, pero guarda su vida. Y aquí este pasaje me hace pensar que para el hombre, la cosa más importante para el hombre natural, no hay cosa más importante que tener la vida, conservarla. De hecho, que si alguien está a punto de morir, está a punto de fallecer y entiende que está en riesgo de muerte, a veras se pierden fortunas, se pierden bienes materiales, se hace de todo, se buscan recursos a veces hasta que no le agradan a Dios, se acude a hechicería, se acude a brujería, se acude con esto, con lo otro, con aquello, con remedios. Y lo que el hombre pretende con eso es no morir, porque para el hombre lo más importante es tener vida. El hombre rico, el hombre poderoso, el hombre que tiene muchas posesiones, ¿de qué va a aprovechar si se va a morir? Si ahorita muere, teniendo tantas cosas, ¿de qué le va a servir tener todo eso si con todo lo que tenga no va a poder conservar su vida? Y de hecho, cuando están a punto de morir, están dispuestos a perder su fortuna, a perder su casa, a perder sus bienes con tal de conservar la vida. Ya cuando está el hombre anciano, cuando está ya viejo y que está a punto de morir, aún ahí se recurre a recursos, a respiradores artificiales, a diálisis, a un sinnúmero de cosas para conservar la vida. A pesar de que ya está uno en la fase terminal de su vida, el hombre se resiste a perderla. La familia no quiere que aquella persona amada, aquel ser querido, sea el padre, sea el abuelo ya mayor de edad, lo quieren conservar lo más que sea posible, porque es de gran valor el tener vida. Lo cuidamos como lo más valioso para nosotros. Pero una cosa es bien cierta, cuidarla, en el sentido que naturalmente conocemos, no sirve de mucho. Sirve, claro que sí sirve, pero por un poco de tiempo, porque al final
al paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que tenemos que partir. Y va a llegar el día, va a llegar el momento en que todo terminará. Queramos o no queramos, dice la Escritura, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después a juicio. El hombre no quiere morir, el hombre quiere conservar la vida y cuidarla en el sentido natural que tenemos en nuestro conocimiento natural del ser humano. Vuelvo a repetir, no es de mucho provecho, porque al final todo se termina. Y Jesús lo hizo ver de una manera muy directa, muy cruda, algunos lo ven así, algunos hasta lo ven hasta insensible, hasta inhumano, por cómo lo dijo, en qué contexto lo dice, sin entender realmente el propósito de lo que está diciendo. Dice en Mateo 8, 21 y 22, dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. No vamos a entrar en el contexto del pasaje, nos llevaría mucho tiempo. Lo que me interesa aquí que meditemos es en estas palabras que suenan crudas y suenan muy duras. Las palabras de Jesús en el verso 22 dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Como que de repente no se comprende. Deja que los muertos, no está hablando de zombies naturalmente, está hablando de los seres que todavía están vivos, pero que acaban de perder algún familiar o que están esperando que fallezca y están esperando de alguna manera que sus días aquí terminen y que ellos se hagan cargo de enterrarlos. Jesús le decía a aquel discípulo que se olvidara de esos propósitos, que lo primero era expandir el reino de Dios, que lo siguiera, que al final la vida aquí se termina y que el recurso de sepultar al padre, que era una especie de una cultura muy arraigada en el corazón de los judíos, que era honrar a los padres aún en esos momentos, de tal manera que algunos no partían a veces a lugares lejanos con tal de no abandonar al padre, porque estaban esperando hasta que falleciera y sepultarlo, entonces con libertad poder moverse. Pero aquí vuelvo a repetir, la verdad que está encerrando esto es que la gente que está viva, respirando, con el corazón latiendo, Jesús la ve como muerta. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pablo de alguna manera también toca el punto. En Efesios 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Pablo otra vez está diciendo, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eran personas que estaban viviendo en sus maldades, pero obviamente no habían muerto. Pero Pablo está diciendo aquí que Jesús, que Dios, el Padre, nos dio vida, dice, os dio vida cuando estabais muertos. O sea, gente viva, gente que respiraba, que comía, que trabajaba y que iba a pasearse, que iba con la familia de aquí para allá y que tenía propósitos y metas, pero Pablo está hablando de que realmente estaban muertos. ¿A qué se refiere con esto? Dice, estaban en vuestros delitos y pecados. Dice en Romanos 6:23, las consecuencias de practicar el pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Esta es la parte que nos interesa. Porque la paga del pecado es muerte.
Cuando una persona peca, ¿se muere en el acto? No. Pero una cosa aquí nos está diciendo que está sentenciada, que la sentencia es la muerte. Para comprenderlo un poco mejor, necesitamos retroceder un poco en la escritura y vamos al libro de Génesis. Cuando estaba el hombre en el huerto de Edén, en Génesis 2:17, Dios da un mandamiento al hombre que él había creado, a Adán, y le dice estas palabras: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué sucedió? En el verso 6, aquí mismo, ya que tenía su mujer el hombre, y dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Desobedecieron. Y el mandamiento de Dios dice, ciertamente morirás. El día que quebrantes lo que te estoy mandando, el día que comas de lo que te estoy prohibiendo, ciertamente morirás. Ciertamente es algo real y verdadero. Y aquí la pregunta es, ¿murieron en el acto? No. Murieron cuando Dios los confronta acerca de lo que habían hecho y que les hace ver lo que había pasado en sus vidas y lo que había sucedido con ellos. No. Ni tampoco murieron cuando fueron expulsados del huerto. Fueron sacados y se puso una espada a la entrada del huerto, una espada ardiente para que no entraran. Pero seguían respirando, seguían comiendo, seguían trabajando, y Dios les dijo que iban a trabajar con dolor, con el sudor de su frente, y que iban con dolor todos los días de su vida, y que las mujeres iban a dar con dolor a sus hijos. Quedaron vivos, pero lo cierto es que pasado el tiempo llegó el día en que la sentencia de Dios se cumplió y ambos murieron. Los dos murieron. ¿Qué sucedió? El que da la vida ya no estaba con ellos. Dios, el dador de la vida, ya no estaba con ellos. En Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esta parte final del verso 25, Él es quien da a todos vida y aliento y todo lo que podamos desear o necesitar, todo lo da Él. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Murieron. La razón, que ya no estaba Dios con ellos. Él es el que da la vida. Y aunque no murieron de inmediato cuando desobedecieron, porque la desobediencia, en eso consiste el pecado, la desobediencia a los mandamientos de Dios, no murieron en el acto, pero la sentencia ya estaba dada y murieron. Y es la sentencia que pesa sobre todo ser humano, la muerte. Que aunque estamos caminando, estamos respirando, y aunque estamos trabajando y estamos haciendo riquezas y estamos haciendo metas, cumpliendo propósitos y anhelando cosas, y a veces poniéndonos tristes y otras veces poniéndonos contentos, pero lo cierto es que es cuestión de tiempo nada más. No estamos muertos, no estamos ya, el cuerpo ya no está frío, ya no está inmóvil, ya el cuerpo no ha dejado de respirar, el corazón no ha dejado de latir. Pero una cosa es bien cierta, es cuestión de tiempo nada más.
Yo recuerdo un tiempo de mi juventud que me deprimí nada más de pensar en el momento en que teníamos que morir. Y reflexionando me llegaba un pensamiento, decía, pues es que en realidad es que estamos muertos. Es solamente una larga agonía. Puede ser 50 años, 60, 80, 90, los que sean. Pero la verdad es que estamos muertos. Es algo que no sé por qué me vino a la cabeza, nadie me había enseñado, ni había abierto la Biblia, ni había sabido nada de Jesús, simplemente me llegó ese pensamiento y una especie de vacío, una especie de desesperanza, y es lo que dice la Escritura en Efesios, que cuando estamos sin Cristo, estamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Estamos realmente muertos, y Jesús así lo hizo ver. De ahí la importancia de seguirlo y predicar el Evangelio del Reino, porque es solamente a través del Evangelio, a través de la palabra, que podemos volver a tener vida. No hay otra manera. No hay otra forma. Dice en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos. ¿Has escuchado la frase cuando una persona, por ejemplo, se le para el corazón y que está 2, 3 minutos, 4, con el corazón parado y sin latir? Y después de estar con el esfuerzo de reanimarlo y se logra otra vez que se recupere el latido del corazón y el hombre vuelve a vivir. ¿Y qué dice la gente? Dicen, volvió a nacer. Realmente, cuando dice aquí, siendo renacidos, está dando a entender que estábamos muertos. Y como Pablo lo decía, en nuestros delitos y pecados. Los pecados causan la separación con Dios. Los pecados, la paga es la muerte, y el único que da vida es Dios. Y no tener a Dios es lo mismo que estar muerto. Aunque estemos respirando, aunque estemos comiendo, aunque estemos trabajando y que hagamos lo que hagamos, la verdad, y Jesús así lo dijo, es que no tenemos vida. Estamos muertos. La muerte es el equivalente a la ausencia de Dios. El que no tiene a Dios, aunque se mantenga respirando y en lo físico se mantenga con vida, la verdad es que no tiene vida. Como te vuelvo a repetir, es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. El hecho y la verdad de las cosas es que estamos muertos. La única manera de volver a tener vida, aquí lo está diciendo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sí recuerdan la parábola del sembrador? ¿Cuál era la función del sembrador? Cuando ya Jesús la explica, dice, la semilla es la palabra de Dios. La importancia de escuchar la palabra de Dios para volver a tener la esperanza de vida a ese corazón muerto, a esa alma muerta, a ese corazón desesperanzado, ese corazón que no tiene ya propósitos y que no tiene gusto por la vida porque sabe que aquí todo se va a acabar y nada de lo que tiene se va a poder llevar. Y la gente se desesperanza por eso. ¿Cómo vivir? Por la palabra de Dios. Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios está vivo y Dios nunca muere. Y tener a Dios es tener vida. ¿Cómo volver a tener a Dios contigo? Vamos a ver un ejemplo claro al respecto, un ejemplo bíblico en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y quiero que hagamos énfasis en estas últimas palabras que vamos a leer de este pasaje. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjate. Este hombre dice que era piadoso. O sea, él estaba abocado a vivir las cosas que a Dios le gustaban. En eso consiste la piedad. Inclinado a las cosas que a Dios le agradan y a hacerlas como mejor lo entiende. Dice, temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no se atrevía a hacer algo que su conciencia le decía que estaba mal porque sabía que Dios no le gustaba. Temeroso de Dios, o sea, cada cosa que él sabía que tenía que hacer, con temor y respeto, lo hacía. Porque sabía que no hacerlo iba a hacer alguna maldad, algún pecado que a Dios no le gustaba. Temiendo a Dios, obedecía. Y dice la Escritura que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Este hombre era abocado a no desobedecer los mandamientos. Dice, con toda su casa. Así estaba toda su casa. Vivían lo mismo, creían lo mismo, eran piadosos, eran temerosos de Dios y hacían muchas limosnas al pueblo. O sea, hacía misericordia a la gente necesitada, se preocupaba por ellos. Y dice en la parte final, y oraba a Dios siempre. Un espíritu humilde, un espíritu quebrantado, un espíritu necesitado, suplicando siempre, orando, humillándose con Dios. Cualquiera que vea la vida de esta persona, Cornelio, puede decir, pues, ¿qué más? Está haciendo todo lo que se necesita. Y de hecho a Dios dice que le agradaba. Dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio, lo que estás haciendo me agrada. Tus oraciones y tus limosnas, Dios las ha observado y las ha tomado en cuenta y le agradan. A mí me llama muchísimo la atención este comentario que le hace el Espíritu, porque es un ángel que está ahí, está hablándole Dios mismo. Dice en el verso 5, a pesar de lo que estaba haciendo, fíjate lo que se le dice. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y dice en la parte final del verso 6, Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué palabras? O sea, con todo y lo que estaba haciendo y la forma de vida y la forma cómo él se establecía su relación para con Dios, no era suficiente. No bastaba con ser perfecto en esta forma de comportarse, no bastaba con tener esa vida tan completa en el espiritual, tan perfecta como aquella que tenía Job, que era varón perfecto, dice, temeroso de Dios. Y aquí pues es prácticamente lo mismo que está viviendo Cornelio, pero se le dice que mande traer a Pedro, a Simón Pedro. Él te va a decir lo que realmente necesitas. Él te va a decir lo que realmente ocupas. No era suficiente, nuestras obras no son suficientes nunca para conseguir la vida. Todo lo que hagamos, todas las buenas obras que podamos acumular, todos los bondadosos que podamos ser y lo limpio con lo que nos podamos comportar, eso no nos añade un ápice de vida nueva.
no nos hace renacer. ¿Qué se necesita? Dice en Hechos 10:36, después de que había ya Pedro acudido y que encontró a toda la familia y a Cornelio junto con los suyos que lo estaban esperando, a sus parientes y a sus amigos más íntimos para que les dijera lo que Dios le había dicho que necesitaban. Y empieza Pedro hablando estas palabras. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. O sea, Dios envió mensaje. O sea, es la palabra de Dios, se las estaba trayendo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Aquí empieza. Este es el Señor de todos. Primero, en el centro de todas las cosas, Jesús, Cristo, centrando la atención al que Dios había establecido para nuestra vida. A Cristo, dice, este es Señor de todos. Y dice en el verso 38. ¿Cuál era este mensaje? Verso 38 lo hace ver. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Son realmente muy pocas palabras en comparación de todo lo que es la Escritura, pero aquí está condensado la esencia del Evangelio. En estas pocas palabras les habla la palabra que Dios quiere que escuchemos todos, el Evangelio de nuestra salvación. Aquí les predica el Evangelio, les habla de Cristo, les habla de cómo vivió, cómo fue su vida limpia y perfecta, cómo anduvo haciendo bienes y cómo Dios lo apoyaba en todo, y lo que hacía Dios se lo respaldaba en todo, porque Dios estaba con él. Y dice que lo mataron, que lo colgaron de un madero, les habló de la cruz de Cristo, les habló de su muerte. Dice, a éste levantó Dios al tercer día. Da testimonio aquí de que Dios, a través de su poder, lo resucitó de entre los muertos, y que lo levantó y que lo hizo que se manifestase, no a todos, sino a los testigos que Dios había establecido. Dice, comimos y bebimos con él después que lo resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Es el centro de todo. Es el centro de todo Jesús. Y el verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Imagínate. Gente que estaba arrepentida y que seguramente, que si no es que Dios mismo se le aparece a Cornelio, jamás hubiera podido entender verdaderamente cómo vivir. Y Dios le envía en su misericordia a un ángel para que le abriera los ojos y le dijo, necesitas esto, necesitas ya no descansar en lo que estás haciendo, necesitas realmente el que da la vida. Mira, ve y trae a Simón y él te va a decir lo que necesitas que hagas. Y aquí le están diciendo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Gente temerosa, gente que se angustiaba, gente que tenía temor a fallar, gente que hacía esfuerzos grandes, hacían misericordia, hacían buenas obras, oraban constantemente a Dios, pero seguramente su corazón todavía se sentía
con temores, con miedos, con vacíos, o con una justificación tan alta que estaban engañados, porque el que da la vida es Dios. Y las obras, ninguna obra nos da la vida. El que da la vida es el que puso su vida por la nuestra. Aquí lo está diciendo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Y si el pecado es la causa de la muerte en nuestras vidas, perdonados, vuelve la esperanza. Renace el alma si no son perdonados los pecados. Vuelve a vivir. ¿Cuál fue el efecto de este mensaje, de esta palabra que se les entregó de parte de Dios? Lo vemos aquí mismo en Hechos 10, verso 44. Dice: mientras Pedro estaba aún hablando estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían el sermón. O sea, estaban hablando la palabra de Dios, lo estaban escuchando, y mientras Pedro aún estaba hablando de Cristo, todavía no terminaba de hablar. En ese momento aquellos que estaban escuchando seguramente dijeron: Cristo es nuestra fuente de vida. Cristo es el que murió por nosotros. Cristo es el que puso su vida, como nos están diciendo, que si creemos en Él, recibiremos perdón de pecados en su nombre. Y creo que en ese momento, en lo íntimo de sus corazones descansaron. Y Dios dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. De tal manera que empezaron a glorificar a Dios. Lo puedes leer en tu casa. Empezaron a glorificar a Dios a través de hablar en lenguas, a través de dándole gracias, seguramente por lo que Cristo había hecho por ellos. No hay manera, no hay forma alguna de volver a vivir. No hay forma, no hay otra manera. La que Dios ha establecido es a Jesús. En Efesios también Pablo lo dice. Dice, en él, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate. Habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de Dios. ¿Cuál es el evangelio de vuestra salvación? ¿Cuál es este evangelio? Que Cristo vino al mundo, que puso su vida en rescate por la nuestra, que anduvo viviendo, haciendo bienes, dando testimonio de quién era y a qué venía, hablando la verdad, hablando la palabra y descubriendo los corazones e instando a la gente a dejar de vivir para el mundo, para vivir para Dios, a un arrepentimiento genuino para confiar en Él, que para eso Él había venido. Dice, y habiendo creído en Él, ¿en qué cosa? El Evangelio de Cristo. En todo lo que les habló en aquel momento Simón Pedro, a Cornelio y a los suyos. Todas esas palabras, el Evangelio de Jesús, desde que nació, desde cómo vivió, su pureza, su amor, su servicio, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y cómo con poder prometió volver. Todo lo que representa el Evangelio. Y dice que los que creen en Él, dice aquí, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra vez, al igual que ahí en Hechos 10, que aún estaban hablando Pedro y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y tuvieron la vida. Volvieron a vivir, de tal manera que no cesaban de dar gracias a Dios. Aquí Pablo está diciendo lo mismo. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu es el Señor, dice Corintios. El Espíritu, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad, hay vida. El Señor es el Espíritu. Y estando Dios contigo otra vez, pues está el autor de la vida. Que aunque sabemos que vamos a
a terminar nuestros días aquí, porque está establecido, tenemos que morir, pero ya no hay vacío, ya no hay desesperanza, ya no hay tristeza por lo que vendrá, por cómo vamos a terminar. Ahora hay una esperanza que es para toda la eternidad. Si Dios está contigo, dice en Romanos, ¿quién contra ti? Lo que Dios hace en la vida de la gente cuando escucha uno su palabra es que si la obedeces, si la crees como Dios quiere, si estás genuinamente en esa actitud de arrepentimiento como la que tenía Cornelio, porque cualquiera puede oír la palabra, pero tú puedes oír la parábola del sembrador y cómo te das cuenta cómo algunos fueron ligeros con la palabra, otros se dejaron llevar por las emociones, otros más de tantos problemas, tantos afanes que había en el mundo, ni pusieron atención debidamente y para cuando menos se dieron cuenta ya no estaban fructificando y se murió. La semilla brotó, pero no dio fruto. La plantita a raíz de los espinos, que es lo que representan los afanes, los problemas, las persecuciones, las escaseces, todo eso que embota los sentidos y deja a que el hombre se olvide realmente de cómo vivir con libertad para con Dios. Pero dice que una parte de la palabra cayó en buena tierra y dio fruto, con perseverancia. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100. Unos pocos, otros más, pero todos dieron fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvieron vida, porque creyeron la palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. La palabra de Cristo. Esas palabras que dijo: yo he venido para que tengan vida, que la tengan en abundancia. Es vida eterna. De ahí el énfasis del evangelio, que el hombre necesita vida, vida verdadera, vida en abundancia, no vida corporal. Aquí el esfuerzo que hagamos por mantener esta vida, pues será de provecho para un tiempo, pero al final todo se va a acabar. Pero para el que cree en Jesús, para el que verdaderamente obedeció la palabra de Cristo y para el que obedeció verdaderamente de corazón lo que escucha de parte de Dios, el evangelio de Jesús, tienen vida. Si Cornelio y los suyos no hubiesen oído este mensaje de parte de Dios, nunca, con todo y lo que ellos ejercitaban de una manera tan completa, tan perfecta para los ojos de los hombres, pero no para los ojos de Dios, porque nadie se va a glorificar a sí mismo. Si así se hubiera ido Cornelio, se hubiera presentado con sus obras exaltando lo que él hubiera hecho. Y el único que debe estar en el centro de todo es Jesús. Y es la obra de Cristo, como él dijo, que creáis en el que Dios ha enviado. Esta es la obra que Dios pide, que crean en el que Dios ha enviado, a Jesús, aquel que les predicó Pedro, Simón Pedro, a Cornelio y a los suyos. En él está la vida. En él está de nueva cuenta lo que el hombre perdió en aquel día en el huerto y que a través del pecado de nuestras vidas ha ido pasándose de generación en generación. El hombre tiene que morir. El hombre tiene que morir, pero dice, siendo renacidos. Se cumple la palabra que dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No hay otra manera. Escuchar la palabra de Dios no es escuchar solamente la letra. Hay que entender el espíritu de la letra. Lo que Cristo hablaba era una justicia de corazón confiando en Él, confiando en Jesús. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el que vino y que está establecido de parte de Dios para que podamos tener vida. No hay otra manera. Nuestras obras, aunque puedan ser del agrado de Dios, no son suficientes para ganarnos el favor de Dios. Es solamente lo que Cristo hizo. Esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada, dice Pedro. Y esa palabra permanece para siempre. Y el que la obedece también permanece para siempre. ¿Quieres vida? ¿Quieres realmente tener una esperanza que perdure?
¿Quieres realmente tener ese miedo que se desaparezca ya en tu vida? Como decía Pablo, para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se acaba el miedo a morir y lo mejor es partir de este mundo porque nos está esperando algo mucho mejor. Aquí todo se acaba. Lo temporal aquí está presente por todos lados. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y lo que está en el cielo no lo podemos ver. Todo lo que se nos dice, todo lo que se nos explica, como una sombra nada más, dice la Escritura, sombra de las cosas que están por venir. No la acabamos de entender, pero Jesús nos abrió la puerta a través de su carne, nos abrió camino. Y ahora nos podemos acercar con libertad a Dios a través de Jesús. Sin Cristo no tenemos nada. Y cuando tú confías en Jesús, renaces para Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Que de su pura misericordia, dice, nos hizo renacer, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No nos sirven, no nos aprovechan más que para lo que aquí vivimos. Nos hizo renacer por su pura misericordia en la persona de Cristo. En Él está la vida, y Él es la vida de todos los hombres. Así es que medítalo y profundízalo, y si quieres vivir, necesitas confiar en Jesús de corazón, oyendo su palabra y poniéndola por obra en cada momento. Obedeciendo a Cristo de corazón, hay esperanza. Él es la vida, y en Él está la vida de todos y cada uno de nosotros. Profundízalo. Apégate a Cristo, apégate a la palabra, que es la única que nos puede sostener. Que si Dios lo permite, vamos a ver otros aspectos de lo que es la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Porque llegar a Cristo y creer en Él por medio de la palabra nos da vida, pero Él no termina todo. Necesitamos seguir viviendo en esta vida a través de la palabra. Y si Dios lo permite, vamos a continuar un poco más explicando más acerca del tema con la ayuda de Dios, primeramente, si Dios lo permite, la próxima semana. Así es que por ahora despidámonos dándole muchas gracias a Dios por su grande misericordia que tuvo al enviarnos un ángel en la persona de Cristo. De veras, Señor, gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. De veras, Señor Jesús, gracias. Recuerdo, Señor, cuando, sin conocerte, Señor, el esfuerzo constante a veces, porque sabía que teníamos que morir, y el esfuerzo por, de alguna manera, encontrar descanso en las cosas que teníamos. Hacíamos algo malo, Señor, y lo queríamos compensar haciendo algo bien. Hacíamos una cosa indebida, Señor, y luego procurábamos portarnos bien con la esperanza de que aquello no nos fuera tomado en cuenta. Qué error tan grande, Señor, estábamos cometiendo, hasta que tú nos hiciste entender, Señor, de tu pura misericordia, como dice la Escritura, que fue por tu misericordia. No fue por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino como tuviste misericordia de Cornelio, Señor, que le enviaste un ángel para que pudiera entender. Nunca hubiera entendido si alguno de nosotros lo hubiéramos dicho. Tuvo que venir un ángel, Señor, para poderle hacer comprender de corazón. Y Señor, tú has tenido misericordia de nosotros al hacernos comprender nuestra necesidad. Lo que necesitamos es a Jesús, la vida de Cristo en nosotros, Señor. De veras, Señor, cuánto necesitamos de tu ayuda. Concédenos de tu gracia, Padre, para poder vivir en Cristo hasta los últimos días de esta vida que tenemos aquí. Glorifica tu nombre, Señor, y bendice a aquellos, Señor, que buscándote no te han acabado de comprender, que puedan comprender la esencia de tu palabra, que es en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito eres. Amén.